¿Qué tal? Bienvenido a Punto de Partida. Qué bueno que nos estás acompañando el día de hoy y vamos a continuar con nuestra serie. Hoy toca un tema que lleva por título Una cuestión de integridad. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué es una persona íntegra? Una persona que concuerda su acción, es decir, concuerda su forma de pensar con lo que hace. Hoy vamos a hablar de este importante tema y para ello vamos a utilizar el Salmo 15, que nos habla de cosas muy importantes acerca de la integridad. ¿Qué te parece si, sin más preámbulo, utilizamos el versículo 1 de este Salmo 15 para dar entrada a este importante tema? Nos dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El salmista está preguntando: Señor, oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Él se está preguntando qué clase de personas, qué clase de hombre, qué clase pues de personas puede estar habitando en el tabernáculo. ¿Qué clase de persona estará al lado del Señor? ¿Te has puesto a pensar? Porque muchas de las veces cuando uno piensa en un puesto importante, ese tipo de persona debe de tener ciertas características. El salmista está preguntando: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Habrá alguien que tenga ciertas características de tal manera que pueda habitar con el Señor? ¿O quién morará en tu monte santo? Es otra forma de decir, bueno, ¿quién estará con el Señor? ¿Quién le hará compañía? ¿Qué tipo de gente o qué características tiene esta persona para estar habitando con el Señor? ¿Te has puesto a pensar en esto? Y es que el salmista estaba pensando obviamente en la hospitalidad en aquel tiempo. La hospitalidad en la antigüedad era muy importante. ¿Por qué? Porque el dueño de la casa, cuando recibía a un visitante, le otorgaba protección, le otorgaba alimento y también, en muchos de los casos, también vestido. Es decir, que aquel que recibía a una persona le dotaba de todo lo necesario. Por eso el salmista pregunta: bueno, ¿quién habitará, Señor, en tu tabernáculo? ¿Qué tipo de gente será? Si las personas hoy en día, se pregunta el salmista, ¿quién habitará en tu santo monte? Si en este tiempo aquella persona que habita en la casa de alguien le suplen todas sus necesidades, ¿qué tipo de característica tendrá? Y es que muchas de las veces las personas piensan una cosa, hablan una cosa, y la verdad es que actúan de manera diferente. Todos aquellos que tienen contexto de iglesia, bueno, esperamos que su conducta sea un reflejo de la comunión con el Señor. Es decir, si tú dices conocer a Dios, eso que estás diciendo debe de reflejarse en tus acciones, debe de reflejarse en tu proceder, porque una cosa es decir y otra cosa es actuar, es llevar a cabo. ¿Con cuántas personas de este tipo te has encontrado? Aun aunque se digan que son de contexto de iglesia, es decir, que son cristianos o que conocen al Señor, hablan de una manera pero actúan de otra. Y es que una persona quien puede habitar, está refiriéndose el salmista aquí, una persona quien puede habitar en el tabernáculo, en el monte santo, es decir, quien puede estar al lado de Dios, es una persona con ciertas características, una persona con integridad, que es el tema de hoy. El tema de hoy es una cuestión de integridad, y es precisamente que es una cuestión de integridad para poder estar morando con el Señor o tener comunión con el Señor. Pero te podrás preguntar: bueno, sí, pero ¿qué es la integridad? Bueno, ¿qué es la integridad? Te voy a decir dos cosas
por las cuales o de las cuales no es la integridad. La integridad no es la perfección. Una persona que no comete errores, una persona que todo lo que hace, pues obviamente tiene pues algún grado de perfección o de mejora en su accionar o en su pensar, eso no es la integridad, porque ¿qué persona entonces estaría con el Señor o tendría comunión con el Señor? Todos cometemos errores, eso no es la integridad. No es que seamos perfectos. Ahora, la integridad tampoco es que no cometamos errores. ¿Conoces tú una persona que no cometa errores? ¿Conoces alguna persona que todo lo que dice y lo que hace no tiene ningún error? Yo creo que no existe. Si ese fuera el caso, pues solamente entonces Jesucristo, el Señor Jesucristo no tuvo error. Todo lo que dijo, lo dijo conforme a la voluntad del Señor, no se equivocó. En ese caso, pues solamente el Señor Jesucristo estaría morando con el Señor, ¿no te parece? Pero el salmista dice, bueno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Una persona con integridad. Volvemos otra vez a la pregunta, bueno, sí, si la integridad no es la perfección, si la integridad no es cometer errores, la integridad viene de la palabra latina integer, que significa que no carece de ninguna de sus partes, que es un todo, que está completo, que es una unidad. ¿De qué estamos hablando? Bueno, aquel que es íntegro es aquel que habla, piensa, dice, sus palabras concuerdan con lo que hace. Porque yo no puedo ser una persona muy profesional en mi trabajo, pero no lo soy en mi hogar. Yo puedo ser muy cariñoso a lo mejor fuera de mi casa, pero no lo soy en mi casa. ¿Te das cuenta hacia dónde va esto? Porque es una cuestión de integridad. Ahora, ¿quién tendrá comunión con el Señor? Si aquel que tiene comunión con el Señor es íntegro, quiere decir que tiene comunión con el Señor en su casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, con sus vecinos. Ese es una persona íntegra. Por eso el salmista nos dice y nos da la respuesta a esa pregunta que se está haciendo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquí hay una muy buena respuesta. ¿Quién morará entonces con el Señor? ¿Quién tiene comunión con el Señor? El que anda en integridad, es decir, aquel que anda caminando bien, ya sea en su hogar, en su vida espiritual, en su vida laboral, en el trabajo, en cualquier lugar donde él se encuentre. Es una persona completa, es una persona íntegra. No es que de un lado sea de una manera y en otro lado sea de otra. ¿Acaso te has encontrado con personas así de este tipo? Y sí los hay. Y sí los hay. Y desgraciadamente aquellos que también se dicen conocer al Señor, hablan de una manera, pero actúan de otra. Dicen tener comunión con el Señor, pero con sus hechos, con su proceder, dicen otra cosa diferente. ¿Te das cuenta entonces de qué estamos hablando? De una cuestión de integridad. Entonces, ¿quién habitará en el santo monte del Señor? ¿Quién tendrá comunión con el Señor? Una persona íntegra, sí, que comete errores. Claro, el Señor sabe que cometemos errores. ¿Quién estará con el Señor? ¿Quién tendrá comunión con el Señor? Aquel que no es perfecto, es decir, aquel que, bueno, pues sus acciones tienen todavía un grado más de mejora y el Señor lo sabe, porque si no, entonces esta pregunta quedaría sin respuesta.
no existiría persona alguna que estuviera con el Señor morando o que tuviera comunión con Él. Así que el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, esa persona puede morar y está morando con el Señor. ¿Sabes? Hoy en día tú, si acaso te estás comportando de esta manera y eres una persona íntegra, se está refiriendo entonces a aquellas personas como tú, que andan en integridad, que son los mismos en cualquier área de su vida, tanto familiar, espiritual, profesional, etcétera, etcétera, que hacen justicia, es decir, que dan a Dios o al prójimo lo que les corresponde. Así es. ¿Qué le corresponde al Señor? Honra, gloria, respeto. ¿Qué le corresponde al prójimo? Respeto también. Hay una ilustración de que va un señor en la calle, va una persona en la calle y accidentalmente se le cae la cartera, pero esa cartera está repleta de dinero. La persona se va, no se da cuenta, esa cartera la encuentra otra persona. ¿Qué te estás imaginando en tu mente? ¿O qué harías? No, pues si está repleta de dinero, pues yo me la encontré. Pero la verdad es que ahí en la cartera, con todo ese dinero, viene, pues a lo mejor sus credenciales, donde está la dirección de esta persona. ¿Qué harías? Vas y le entregas, y más si estás endeudado, ¿qué te parece? Y más que le debes a tiendas donde tú fuiste y sacaste muchos artículos y que puedes decir, bueno, con este dinero puedo solventar mis deudas. Es una cuestión de integridad. ¿Qué harías? Bueno, aquel que es íntegro, esa cartera se regresaría a su dueño. Y así una persona que llega y entrega esa cartera repleta de dinero, se sorprendería la persona, o muchas personas dirían, oye, pues, ¿cómo regresaste todo ese dinero? Pero ponte a pensar en todo esto. ¿Por qué la gente se sorprende cuando existe integridad? ¿Que acaso no debería de ser así nuestro comportamiento? ¿Acaso no debería de ser así nuestra vida? La gente se sorprende, se debería de sorprender de lo contrario, pero se sorprende de personas íntegras. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, se sorprendió, porque al Señor Jesucristo lo menospreciaron, lo vituperaron, lo golpearon. ¿Y qué se podía esperar? Bueno, pues, ok, si me golpean, pues yo también los golpeo. Si me vituperan, pues yo también hago lo mismo. Pero la gente se sorprendía de que no contestaba de igual manera. El Señor nos sorprende con esas virtudes. ¿Por qué deberíamos de sorprendernos al ser honestos, al regresar todo ese dinero que bien te podía servir? Y la gente se sorprende que por qué regresa el dinero. Realmente este mundo está al revés. Nuestra vida debe ser una vida íntegra, completa, que concuerde que si decimos tener comunión con Dios, así sea nuestro andar y nuestro pensar. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Te has puesto a pensar? Valga la redundancia. Nuestra vida debe estar centrada, una vida íntegra, debe estar centrada en la verdad, en el poder, en el amor, en la justicia, en la gloria de nuestro Dios. Esa es una persona íntegra. Esa persona es quien puede morar al lado de nuestro Dios. El salmista no se equivocaba. ¿Por qué? Bueno, pues estaba recibiendo pues sabiduría de Dios. El salmista sabía muy bien
¿A qué se estaba refiriendo? Ahora recuerda, una persona íntegra no es una persona que no comete errores. Todos cometemos errores. No es una persona que sea perfecto. No, desde luego que no, porque el Señor sabe nuestras limitaciones y sabe también de nuestros alcances. Ahora, imagina entonces por qué el Señor envía a su Hijo para que a través de Él pudiésemos morar con Él. Es una cuestión de integridad. El Señor Jesucristo fue una persona totalmente íntegra y ahí está nuestro modelo, en el Señor Jesucristo. Nos sigue diciendo el salmista en el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Hay varias cuestiones aquí que, bueno, el pueblo del Señor, el pueblo cristiano, pues adolece de estas cosas y muchas veces decimos que tenemos comunión con el Señor. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Yo conocía a una persona de una iglesia que vendía artículos electrónicos. Y se le acercaban algunos y le decían, oye, véndeme una computadora. Y él decía, no, es que no vendo a los cristianos. ¿Por qué no? Te voy a pagar. No le hace. Él decía, sí, aunque me pagues, no te lo voy a vender. ¿Pero por qué? Aquí está mi dinero. Dice, no, dice, porque es muy posible que después, pues a lo mejor no me pagas. O vamos a suponer que me pagas. Pero ¿qué tal si el artículo salió defectuoso? Vas a empezar a hablar mal de mí. Por eso mejor le vendo a los que están fuera de este grupo. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor él tuvo malas experiencias. Muy posiblemente tú tuviste también muy malas experiencias en el seno de tu familia, con tus hermanos, con tu papá, con tu mamá, con tu hijo, y si es que trabaja, ¿verdad? También, porque ya en cuestiones de dinero, bueno, pues estamos hablando de otras cosas, con tu vecino, con un compañero de trabajo. Así que el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Tú has en alguna cuestión hablado mal de tu vecino, de aquel que siempre, todas las noches, todos los fines de semana, está con su música, todo lo que da y no te deja dormir? ¿Has hablado mal de él? Y bueno, pues eso es una cosa mínima. O total, a lo mejor ya con la música, pues a lo mejor ahí te pones también a cantar o a bailar. Total, pues ya no te dejó dormir. Cada decisión que tomemos, estamos construyendo nuestro legado. Cada decisión que estemos tomando, estamos construyendo nuestro legado o nuestra propia casa. ¿Por qué? Hay una ilustración también que una persona que duró 40 años en una compañía constructora, esta persona hacía casas y las hacía muy bien, a muy buen costo, su trabajo era excelente, pero llegó el tiempo de la jubilación. Y él les dijo con anterioridad, ¿saben qué? Yo ya me voy a ir, me voy a jubilar, ya trabajé, voy a descansar, voy a disfrutar lo que me queda. Pues ya acercándose el tiempo, les dijo, bueno, ya estoy a punto, ya casi me voy. Y el dueño de la empresa le dijo, oye, sabemos que tú haces muy buenas casas a muy buen precio, ¿por qué no nos haces una última casa? Ah, no. Discúlpenme, pero no puedo hacer una última casa. Por eso les avisé con anticipación. No puedo hacer una casa, discúlpenme. ¿Qué te parece si nos la haces? Que sea la última. Le estuvieron rogando y dijo, bueno, está bien pues, voy a hacer la última casa y me voy. De acuerdo. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Toda su trayectoria fue intachable. La última casa que hizo, pues la hizo al aventón.
Subcontrató, metió materiales de otro tipo y la acabó muy pronto. Y dijo, bueno, ahí está su casa. Y le dijo al gerente, ¿sabes? Con base a la trayectoria que has tenido en esta empresa, queremos obsequiarte esa casa. Queremos darte esa casa en agradecimiento a tu buen comportamiento y a tu buen trabajo. Es cuestión de integridad, ¿no crees? ¿Por qué en ese momento cambió de forma de pensar? Una trayectoria intachable. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues esa casa era para él. Y no se llevó una casa bonita, una casa bien construida, se llevó una casa mal hecha. Estamos construyendo nuestra propia casa, estamos construyendo nuestro propio legado con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos. Así que el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Así que bueno, pues la integridad también es expresada en cómo tratamos a los demás. El Señor Jesucristo amó al prójimo, nunca habló mal de los demás, les dijo su verdad, eso es cierto. Inclusive nos enseñó también a amar a nuestros enemigos, a amarlos, aquellos que nos vituperan, aquellos que nos hacen mal. ¿Has hecho mal a tu vecino? ¿Has hablado mal de él? ¿Has hablado mal de otras personas? ¿Has hecho mal? Es una cuestión de integridad. Bueno, pues este salmo nos sigue diciendo también, ¿quién habitará o quién tendrá comunión con el Señor? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Así que aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, o sea, lo que está diciendo aquellas personas viles que no se comportan debidamente, aquella persona pecadora, el Señor aborrece el pecado. Si el Señor aborrece el pecado, nosotros debemos de aborrecerlo también. Si el Señor aborrece la vileza, también nosotros debemos de aborrecer la vileza. Pero honra a los que temen a Jehová. Así que a los que son de la fe, a los que temen a Jehová, hay que honrarlos. Y muchas de las veces el problema es que al que hay que honrar, pues ni siquiera honra a aquel que dice que está honrando. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Si tú entregaste tu palabra, si tú hiciste una promesa, aunque no te convenga en ese instante, ya cuando tienes que cumplirla, pues dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. No debemos cambiar. Si dije que lo iba a hacer, lo voy a hacer, aún en detrimento mío, aún aunque me vaya mal, porque una persona íntegra es aquella que es íntegra con las personas dentro y fuera de su casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle. Una persona íntegra es aquella que su hablar, su forma de pensar concuerda con su andar. ¿Te das cuenta entonces a la pregunta del salmista cuando dijo, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Tú le darías entrada a una persona vil a tu casa? Yo te aseguro que no. ¿Quién habitará con don Luis? No, pues una persona íntegra, porque don Luis pues no va a querer personas viles, personas que su caminar es un caminar depravado. ¿O acaso tú aceptarías a una persona así? Claro, es una cuestión de integridad. Así que aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo,
no por eso cambia. Así que si usted es una persona íntegra, no debe de cambiar su forma de actuar o de pensar en cualquier lugar en donde esté o donde estemos. Y el salmista nos sigue diciendo, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Qué cosa, no? Lo que dice nuestro Señor a través de este salmo y a través de este salmista. Bueno, quien escribió este salmo fue el rey David. Quien su dinero no dio a usura. Bueno, se puede decir, pues negocios son negocios, sí. Ahora, el Señor no está en contra de los negocios, está en contra de cómo manejas tu negocio. Una persona necesitada, una persona que está en problemas, le aumentaban los intereses y en aquel tiempo era igual. Hoy en día también, una persona necesitada, una persona que está en graves problemas económicos, pues agarra préstamos de usura, es decir, con intereses muy altos. ¿Por qué? Porque su necesidad es grande, y es que una persona íntegra ayuda al necesitado. Si tú eres una persona íntegra, que hay o que existen personas, y sí las hay, que necesitan de tu ayuda, ayúdale. Si está en tus manos ayudarle, ayúdale. No está diciendo el salmista que le des tu dinero. Yo creo que te lo ganaste con mucho esfuerzo, pero puedes ayudarle. ¿O acaso se lo vas a prestar, pero quieres aprovecharte de su situación? ¿Cuántas veces hay personas que se aprovechan de la situación de otros? El Señor Jesucristo no se aprovechó de nuestra miseria, al contrario, vino en nuestro auxilio cuando más lo necesitábamos, cuando más estuvimos en problemas. Nuestro Dios envió a su Hijo a salvarnos de esta condenación. Ahí está el ejemplo. Entonces, ¿por qué no ser una persona íntegra que se comporta igual estando en un lado que en otro? Además, recuerda, no podemos pagar la salvación, le debemos al Señor. Pero nuestro Salvador fue quien pagó nuestra deuda. ¿No deberíamos de ser así, personas íntegras, ayudando al necesitado? Dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Bueno, pues el cohecho pues es el soborno a funcionarios, ¿verdad? En contra de un inocente. Si ya recibir o aliarse con personas para hacer mal a otro ya está muy mal, imagínate hacerlo a un inocente. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Así que, si tienes dinero, ayuda al que no tiene. No admitas cohecho, y el que hace estas cosas no resbalará jamás. En otras palabras, nos dice, no será echado de su tabernáculo, de su santo monte, aquella persona que es íntegra. El Salmo 139, ya para terminar, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Solamente Dios conoce las profundidades de nuestro corazón. Solamente Dios conoce lo que hay en nuestro interior. Aunque digamos, no, pues es que yo me conozco muy bien o conozco a aquella persona. Solo Dios conoce las profundidades y dice, pruébame y conoce mis pensamientos. El salmista, como quien dice, está diciendo que esa persona íntegra se está sometiendo a una intervención quirúrgica, pero espiritual. Aquel
que se somete a una intervención quirúrgica, pues le abren y ven en su interior. Así es el Señor. Una persona íntegra puede ser examinado, puede el Señor conocer su corazón, y en su corazón hay rectitud. Puede ser probado y conocer sus pensamientos, y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, ve, escudriña mi interior y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Andamos en ese camino eterno? ¿Somos guiados en ese camino eterno o en un camino de lamento, donde siempre nos estamos lamentando, donde siempre andamos en problemas? Es una cuestión de integridad. Así que ¿quién habitará en el santo monte? ¿Quién habitará con el Señor? Aquel que es una persona íntegra. Y así, de esta manera, llegamos a este mensaje, a esta reflexión, esperando desde luego que la palabra del Señor te haya instruido y haya movido tu corazón. Y recuerda, es una cuestión de integridad. Hasta la próxima. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Perfecta y eterna es, y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, a conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad,